Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los ejemplos de conversiones. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto lo que son las magnitudes fundamentales del sistema internacional. También vimos magnitudes derivadas que básicamente nacen, ¿verdad?, de las magnitudes fundamentales. E hicimos conversiones con factores de conversión de tiempo, ¿verdad? Estuvimos pasando segundos a horas, días a segundos, etcétera. Y dijimos que para poder hacer ese tipo de conversión, ¿verdad?, necesitamos de algo que se llaman factores de conversión. Y eso básicamente es una equivalencia, es una igualdad, ¿verdad?, que nos permite convertir de una unidad 1 a una unidad 2, dijimos. Es decir, estamos pasando de una unidad 1, ¿verdad?, a una unidad 2, digamos, a una unidad 2 por medio de un factor de conversión. Ok, entonces dijimos también que esas unidades deben de tener o ser de lo mismo, es decir, que si estamos midiendo masa acá, ¿verdad?, queremos convertir a otra unidad, pero también de masa. Si es de tiempo, ¿verdad?, si es una unidad o magnitud de tiempo, también yo quiero convertir a otra de tiempo. Nada más, ¿verdad?, que considerando de que puede ser que la unidad 2 que yo quiera sea más grande o más pequeña que la unidad 1 que tengo en ese momento. Entonces dijimos que, por ejemplo, nosotros podíamos pasar un tiempo en minutos, ¿verdad? Un tiempo que está en minutos lo podemos pasar a un tiempo que esté en segundos también, es decir, su equivalencia en segundos. Entonces hacíamos eso a partir de un factor de conversión. Bien, ahora lo que nos corresponde es hablar acerca de los múltiplos y submúltiplos. Es decir, anteriormente dijimos que para un múltiplo o un submúltiplo nosotros podíamos utilizarlos para hacer grande o pequeño una magnitud. Es decir, tomábamos nuestra magnitud, o mejor dicho, nuestra unidad fundamental, escribámoslo así. Vamos a tener nuestra unidad fundamental. Tenemos nuestra unidad fundamental del sistema internacional, de aquellas 7 que nosotros conversamos, y le vamos a asociar un prefijo, ¿verdad? Vamos a asociarle un prefijo que va a hacer que esta unidad fundamental, es decir, después de que nosotros agregamos un prefijo, ¿verdad?, esa unidad se va a volver o grande, ¿verdad?, en el caso que utilicemos múltiplos, o también se va a volver pequeña en el caso que utilicemos submúltiplos en este caso. Ok, entonces eso es lo que hacíamos con la unidad. Por ejemplo, si nosotros tomamos, vamos a cambiar acá de color. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la unidad de longitud, ¿verdad?, digamos que estamos midiendo una longitud y esa longitud lógicamente, digamos, son metros. Si a esos metros nosotros le asociamos un prefijo, por ejemplo el prefijo C, que es centi, esto se me transforma en centímetro. Si le asociamos el prefijo micro, por ejemplo, ¿verdad?, entonces esto se va a transformar en micrómetro. También dijimos que podemos utilizar, en este caso estamos utilizando submúltiplos, ¿verdad?, pero podemos utilizar múltiplos, por ejemplo mega, que se transformaría en megámetro, y por qué no deca, que sería dm, ¿verdad?, en este caso sería decámetro. Estas dos primeras, ¿verdad?, vuelven pequeña la magnitud, o es decir, la unidad fundamental la vuelven pequeña, y estas dos la vuelven más grande. Esto, ¿verdad?, considerando lo que nosotros vimos al inicio
nosotros vimos acerca de los múltiplos y submúltiplos, ¿verdad? Y dijimos que con esta tablita que tenemos por acá, con esta tabla que tenemos por acá, ¿verdad? Con esta tenemos los múltiplos que van a ser grande una unidad fundamental, y los submúltiplos que van a ser pequeña una unidad fundamental. Entonces, teniendo esas consideraciones, ¿verdad? Teniendo esas consideraciones, nosotros vamos a utilizar eso para poder hacer grande o pequeña, digamos, una magnitud. En este caso la longitud, ¿verdad? Que serían, que estamos midiéndola en metros, ¿verdad? La estamos haciendo grande o pequeña asociándole un múltiplo o un submúltiplo. Ahora bien, lo interesante acá va a ser cuando nosotros queramos ver matemáticamente qué es grande y qué es pequeño. Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos 1 centímetro, ¿qué significa eso? Bueno, eso lo que significa es que vamos a tener una cierta cantidad de la magnitud. Es decir, en este caso vamos a tener 1 por 10 a la menos 2 metros. Si nos fijamos, si somos observadores, vamos a observar lo siguiente, que cuando nosotros decimos 1 centi, ¿verdad? Cuando tenemos solo esta parte, 1 centi, eso tiene que ser igual a esta parte de acá porque es una igualdad. Entonces acá lo que tenemos es la equivalencia de lo que vale 1 centi. 1 centi dijimos que vale 1 por 10 a la menos 2 según nuestra tabla. Y lo que está después es la magnitud fundamental. Vean que acá lo que tenemos son metros, ¿verdad? Aquí tenemos metros y acá tenemos metros también. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es que cuando decimos explícitamente 1 centímetro, tenemos que asociar a eso 1 por 10 a la menos 2, o la cantidad de, por así decirlo, del submúltiplo de la magnitud física. Hagamos otro ejemplo para que quede tal vez un poco más claro. Digamos que ahora nosotros tenemos una cantidad de 1 micrómetro. ¿Qué significa un micrómetro? Entonces nos vamos a la tabla, a las tablas que vimos, ¿verdad? De los múltiplos y submúltiplos, y revisamos qué significa un micro. Un micro o un micrómetro, ¿verdad? Es en este caso, lo que está señalado ahí morado es por 10 a la menos 6. Pero como estamos hablando de 1, entonces es 1 por 10 a la menos 6. Entonces nos vamos a nuestro ejemplo, ¿verdad? Y decimos que un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6. Ese es el valor de un micro, ¿verdad? Entonces lo anotamos y decimos que un micro es 1 por 10 a la menos 6. Pero 1 por 10 a la menos 6, ¿qué? Metros, ¿verdad? Porque es la magnitud física, es decir, la magnitud fundamental de la que nosotros estamos hablando en ese momento. Entonces, cada vez que nosotros queramos transformar, ¿verdad?, una magnitud fundamental en algo grande o pequeño, podemos asociarle la simbología, que sería como en este caso, ¿verdad?, pero también algo matemático. Esto que está aquí, esto que voy a señalar en rojo, es un factor de conversión y lo podemos utilizar para hacer conversiones de longitud e inclusive también de tiempo. Eso que está ahí es un factor de conversión de los que hemos venido viendo. Vimos los de tiempo, ahora estamos viendo lo que son factores de conversión diferentes, ¿verdad?, de longitud, y vamos a ver también de volumen en su momento dado.